Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Este tema se llama ¿qué le pedirías a Dios? Imagínese si Dios le hablara directamente en sueños, con voz audible, por medio de revelación, que le diría, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pedirían ustedes a Dios? ¿Verdad? Imagínense, ¿qué le pedirían a Dios? El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero recuerden que Jesucristo es el que intercede por nosotros y Él nos presenta limpios de pecado delante del Padre, ¿verdad? Él lo que mira en nosotros es el corazón. A David se le llamó que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él era un hombre sincero hacia Dios, él adoraba a Dios, él amaba a Dios. Pero como él amaba a Dios, también no estaba exento de pecar, de cometer pecados, ¿verdad? Entonces él también le falló a Dios. Él le falló a Dios. Pero en esa falla, ¿qué fue lo que pasó? Como muchas veces lo decimos, porque así está escrito, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Romanos 8:28 nos dice que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Yo, como les digo, hay que estudiar la palabra, hay que meditar la palabra. ¿Qué me quiere decir estos versículos? Aquí nos dice que para los que aman a Dios. Si alguien no ama a Dios o no conoce a Dios, como yo les prediqué una vez, no puedes amar a quien no conoces. Por eso es necesario que nosotros conozcamos a Dios para que lo podamos amar. Entonces, Romanos 8:28, cuando nos dice, para los que aman a Dios, todo obra para bien, pero solamente a los que amamos a Dios, ¿verdad? O sea, cuando nosotros nos despertamos y cada mañana vamos al trabajo, vamos a la escuela, a hacer nuestros quehaceres, todo eso, todo lo que sucede en nuestra vida es por un propósito, por un plan de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues David pecó, pero a través de que David haya pecado, después él tuvo a su esposa que fue Betsabé y tuvieron un hijo que fue el rey Salomón, el hombre más sabio que existió en la tierra, ¿verdad? De él vamos a hablar en esta tarde, el rey Salomón. Él fue un hombre muy sabio, muy próspero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía la sabiduría que provenía de lo alto. No es lo mismo la sabiduría que la inteligencia, ¿verdad? No es lo mismo que el intelecto, no es lo mismo que el discernimiento, no, es sabiduría de Dios. Vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Primer libro de los Reyes 3, del 3 al 15. Amén, dice así la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos,
sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David su padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Aquí nos habla de Salomón, él pide sabiduría a Dios, ¿verdad? Pero fíjense, desde el versículo 3 dice, mas Salomón amó a Jehová. Ese es algo bien importante. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? O con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces Salomón ya estaba cumpliendo con ese mandamiento. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. David era su padre y David era el ejemplo de Salomón. Nosotros como padres somos el ejemplo de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Andando en los estatutos de su padre David, él seguía los mandamientos de su padre David. Después dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él ofrecía sacrificios porque él había visto a su padre David ofrecer sacrificios a Dios, ¿verdad? Ahorita, ¿cuáles son los sacrificios? ¿Qué es lo que Dios quiere qué es lo que quiere Dios de ti? Él quiere tu corazón. ¿Para qué? Para formarte, para hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Eso es lo que Él quiere. Él quiere tu corazón, que tú le entregues tu corazón a Dios. Versículo 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Imagínense, 1000 holocaustos, 1000 sacrificios. Nosotros nos duele muchas veces ofrecerle algo a Dios, ¿verdad? Entonces, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Dios te puede hablar a través de tus sueños. Pero ¿cómo te va a hablar? Pues siempre y cuando tú tengas una buena relación con Él, una intimidad con Dios, ¿verdad? Hay personas que no oran, que no ayunan, que no leen la Biblia y piensan que Dios les habla a través de los sueños. Y eso no es verdad. Nosotros tenemos que tener una intimidad con Dios para que Él se pueda manifestar a nuestra vida y para que nosotros también sepamos distinguir cuando Él es el que nos está hablando. Amén. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Eso es el tema. ¿Qué le pedirías tú a Dios? ¿Tú qué le pedirías si Dios te dijera, te voy a cumplir los anhelos de tu corazón? ¿Qué me pedirías? Entonces, ahí hay que reflexionar y hay que pensar qué le pediríamos a Dios, ¿verdad? Y luego dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Aquí ya le había heredado el reino David a Salomón. Entonces le dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Escuchen estas palabras a mí me hablan de humildad, de que Salomón, siendo el hijo del rey, él era una persona humilde, ¿verdad? ¿Y él qué es lo que dice? Pues dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. O sea, él no sabía cómo dirigir al pueblo, él no sabía cómo dirigir a la nación, pero él está reconociendo delante de Dios. Así nosotros cuando nos acerquemos a Dios tenemos que reconocer
que nosotros no podemos hacer muchas cosas y por eso acudimos a Él, para que Él nos ayude. Nosotros debemos de aprender que dependemos de Dios, todo depende de Dios, no de nosotros. O sea, nosotros nos levantamos cada mañana por misericordia de Dios. Si tenemos salud es por misericordia de Dios, por gracia de Dios. Entonces nosotros siempre debemos de reconocer que sin Dios no somos absolutamente nada. Y tenemos que reconocerlo en todo lo que hagamos. Voy a tomar alguna decisión en mi vida, tengo que ponerlo a Él en primer lugar, ¿verdad? Porque las decisiones, todas las decisiones que nosotros tomamos son importantes para nuestra vida. Todo lo que nosotros tomamos esas decisiones, va a haber alguna consecuencia en nuestra vida por esa decisión. Decisiones que nos pueden causar muchos dolores tal vez, o muchas alegrías, dependiendo. Por eso tenemos que tomar en cuenta a Dios como lo hizo Salomón. Y él dice, y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9, ahí viene la petición. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Entonces, después nos dice aquí, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10, vean, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le agradó. O sea, cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿le agrada lo que le pedimos? Tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Le agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Versículo 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aquí vean, le agrada a Dios lo que Salomón pide. Entonces Dios le dice, porque has demandado esto, ¿no? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. ¿Qué fue lo que él hizo? Él no hizo una petición egoísta. Él no hizo una petición para agradarse él, ¿no? Para que, como dice, ni pediste a tus enemigos. ¿Para qué? Para vanagloriarse. Porque muchas veces caemos en eso, ¿no? No, pues, oré por una persona y sanó. No, no es por ti. Es por el Espíritu Santo, el poder de Dios que se manifiesta en ti. No es por lo que tú haces, no. Tú no haces nada. Tú solamente eres el instrumento de Dios en sus manos. Y Él va a obrar a través de ti. Tú no eres nadie. Tú no eres nada, ¿verdad? Viéndolo de esa manera, porque somos hijos de Dios, tenemos una identidad, ¿verdad? Pero en ese aspecto de que nosotros nos vanagloriemos por las cosas que hacemos, no. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros dependemos de Dios. Por medio de nuestras oraciones, cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos al Señor que atraiga a nuestra familia a sus pies, ¿verdad? O lo que queramos pedirle. Entonces es por medio de la oración, pero nosotros debemos de aprender que dependemos de Él, que nosotros no somos nada y debemos de poner atención a lo que le pedimos a Dios, no pedir cosas egoístas de nuestra parte, porque eso fue lo que hizo Salomón. Entonces después le dice aquí, le dice, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, inteligencia, aprender a escuchar, ¿verdad? Para juzgar las cosas. Nosotros debemos de aprender a escuchar lo que hablamos, lo que nos dicen. Muchas veces nosotros ni sabemos escuchar. Por eso la palabra dice que tenemos que ser tardos para hablar y prontos para escuchar. Tenemos que poner atención a lo que la gente habla, lo que nos está diciendo, para poder juzgar o para poder dar un consejo. Entonces dice, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido,
tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aquí Dios le está haciendo una promesa, ¿verdad? La Biblia está llena de promesas y Dios va a cumplir sus promesas porque Dios es fiel a lo que Él promete, amén. Después versículo 13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Aquí es algo importantísimo. Aún le está dando lo que Él no pidió. Aquí se cumple Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros debemos de aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Verdad? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? A Dios le agrada que nosotros tengamos una comunión con Él, una relación estrecha con Él. Y todo lo demás vendrá por añadidura, porque así se lo dio a Salomón. Me pediste sabiduría. Te voy a dar sabiduría y tampoco lo que no me pediste. Te voy a dar riquezas y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la palabra de Dios se cumple, siempre se va a cumplir. Versículo 14, aquí viene otra cosa. Versículo 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Otra promesa más. Te voy a dar una larga vida, pero si obedeces a mi palabra, si no te desvías de mis caminos. Como hemos dicho varias veces, la gente quiere bendición, pero no quiere obediencia a Dios. Y no es así, porque la obediencia viene, la bendición viene de la mano con la obediencia. Amén. Entonces le dice él, y si anduviera, ya le dio todo lo que le pidió y lo que no le pidió. Le pidió sabiduría y le pidió le dio sabiduría y le dio aún lo que no pidió. Ahora le dice, y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón, versículo 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Él se despierta y ve que era un sueño y viene a Jerusalén donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto, como ustedes saben, era un arca donde ahí estaba, el arca contenía las tablas de la ley, la vara que reverdeció de Aarón y el maná. Amén. Ahí simbólicamente descendía la presencia de Dios, la gloria de Dios en el arca del pacto. En el arca del pacto. Entonces, Él va a la presencia de Dios. Así nosotros debemos de ir a la presencia de Dios, en nuestra intimidad con Dios. Y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. Es lo que yo les decía hace un momento. Dios ya nos respondió nuestras oraciones, porque a todos nosotros le hemos pedido algo a Dios y Dios se ha manifestado en nuestra vida. ¿Y qué debemos de hacer después? Ir a su presencia. Ir a su presencia y sacrificarnos, ¿verdad? Sacrificar nuestra vida para Dios, decir, renuncio a todo lo que yo siento, a todo lo que yo tengo, a todo lo que me agrada que no te gusta a ti, ¿verdad? Renunciar a todo pecado, a toda maldad. No es fácil, no es fácil. Si la vida cristiana fuera fácil, cualquiera estaría aquí, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué somos? Somos personas que nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, porque la vida sin Dios era una vida vacía. Entonces, nosotros cuando dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Primero tú clamas a Él, tú le clamas y Él va a responder, porque tú le estás pidiendo, tú le estás clamando y le estás clamando con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque tú estás pasando por algún dolor, alguna situación difícil en tu vida, entonces tú le clamas de corazón. Y dice, clama a mí. Yo le estoy clamando de corazón. Dice, y yo te responderé. Él te va a responder. Pero después, ¿qué sigue? ¿Tú cómo agradeces cuando Él te responde? Dice, clama a mí, yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces ya no nos esperamos a que Él nos enseñe esas cosas grandes y ocultas. Ya no, porque como ya me respondió, ya no lo necesito. Como ya me respondió, pues ya para qué lo busco. Y no es así. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Entonces Él dice, ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos, ¿no? A todos los que le servían, Él les hizo un banquete. Ahora que ya Dios le dio, aquí vimos esta historia que Dios le dio lo que le pidió, ¿verdad? Nosotros, como les digo, también le hemos pedido a Dios y Dios nos ha respondido. Pero ahora lo que Dios nos da, ¿qué tenemos que hacer? Con lo que Él nos da, tenemos que edificar, construir. Él ya me sacó, es por eso importante el testimonio. Ya nos sacó de la vida que llevábamos anteriormente, ahora hay que agradecer testificando de parte de Él, a nombre de Él. Dios hizo esto en mi vida, ¿verdad? Dios hizo esto, Dios me ayudó, Dios me rescató. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, poner por obra lo que Él nos da. Él, a Salomón le dio sabiduría, ahora veamos cómo la puso por obra, cómo la practicó. Ahí mismo, nos vamos a seguir, versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Entonces ahí vemos que él luego la gente vio algo diferente en Salomón, vio que él tenía sabiduría para juzgar, ¿verdad? Por eso es lo que les digo, nosotros conforme a lo que le pidamos a Dios, se tiene que notar que nosotros somos diferentes, se tiene que notar que nosotros somos distintos, se tiene que notar que nosotros tenemos la sabiduría del Señor, la sabiduría que proviene de lo alto. Dice la palabra del Señor: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos de ser diferentes, y esa sabiduría nos debe de diferenciar de las demás personas, porque no actuamos como el mundo. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Miren, vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 6. No, capítulo 1, segunda de Crónicas 1, del 6 al 12. Aquí viene nuevamente la misma historia de Salomón. Segunda de Crónicas 1, del 6 al 12.
Acuérdense que es sumando verdades. Amén. Hay que ver aquí también esta historia, aquí en Salomón. De Salomón, segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, del 1 al 6. Amén. Dice así: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares. Les dije del 1, del 6, ¿no? El 6, del 6 al 12. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce, que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. Solamente era para que quedara bien entendido esta historia, ¿verdad? De que Salomón, ¿qué le pidió? Sabiduría. Sabiduría. Entonces, imagínense, nosotros, ¿qué le podemos pedir a Dios? ¿Verdad? ¿Qué le podemos pedir a Dios? Le podemos pedir sabiduría, le podemos pedir paz, le podemos pedir que la familia se acerque a los pies de Cristo, le podemos pedir, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Pero para eso pues tenemos que orar para que Él obre en nuestra vida. Miren, entonces aquí vemos que Salomón pues tuvo su recompensa, ¿verdad? Por presentarse delante de Dios con un corazón humilde, ¿verdad? Eso es lo que él hizo, ¿no? Presentarse delante de Dios con un corazón humilde. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, también Él en todo lo que hizo, vimos que Él tenía un corazón humilde. Amén. Ahora miren, vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Santiago 4. Del 1 al 7, amén. Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Aquí vemos esto, miren. El tema fue ¿qué le pedirías a Dios? Entonces muchas veces nosotros pedimos mal. Por eso dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Muchas veces surgen a través de la envidia, ¿verdad? Porque alguien tiene algo que nosotros codiciamos. O muchas veces cae por la murmuración, por el lugar en donde estamos, hasta por nuestra propia personalidad, ¿verdad? Entonces por eso dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, nosotros, ¿qué pasa? Que somos carne, y como carne, si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, la carne nos puede ganar y traicionar, porque somos débiles al pecado carnalmente. Pero si estamos fortalecidos en el espíritu, vamos a poder sujetar a la carne. Entonces, por eso dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios egoístamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para nuestros deleites, para deleitar nuestra carne, para que la gente vea lo que tenemos, para vanagloriarnos, para exaltarnos a nosotros mismos. Y no debe de ser así. Por eso en el versículo 4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si yo estoy en el mundo, ¿qué voy a agarrar de bueno para mi vida? Nada, nada. ¿Por qué? Porque, por decir un ejemplo, el placer que nos da el mundo es momentáneo, ¿verdad? El placer que nos da el mundo pasa el momento, pero no podemos estar en ese momento o comparar ese momento con la eternidad con Dios o lo que Dios nos da, ¿verdad? Como Él mismo lo dijo. O sea, la paz del mundo es por un momento, es un ejemplo a la paz que Dios nos da. La paz de Dios no nos la puede robar nadie, ni el mismo enemigo nos puede robar la paz que Dios nos da. Vivir tranquilos, vivir en paz. Entonces, por eso Él dice, ¿no? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros ya tenemos la sabiduría para saber lo que me edifica y lo que no me edifica. Por eso dice, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, no todo me sirve. Entonces, es como yo siempre les digo, ¿qué tanto quieres que Dios te use? Pues tú te debes de limpiar totalmente y al 100% decirle a Dios, aquí estoy, Señor, úsame conforme a tu voluntad. ¿Por qué? Porque si estoy con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, pues ni me estoy decidiendo para qué lado voy a estar. Eres un tibio. Y acuérdense que los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, o estoy frío o estoy caliente, no tibio. O tomo una decisión de seguir a Dios o mejor me quedo donde estoy. Porque entre más uno sepa de la palabra, más vamos a ser condenados. Porque ya estamos haciendo las cosas ya teniendo un conocimiento. Por eso dice, o sea, yo no puedo hacerme enemigo. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Que la gente del mundo la traigamos a Cristo. Dice la palabra, ¿no? Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Tú no hagas lo mismo que ellos. Ellos te deben de ver distinto. Ellos quieren anhelar lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? El sello del Espíritu Santo. Amén. Tú ya tienes el Espíritu Santo. Amén. Y ellos son lo que deben de ver. Ah, yo quiero lo que esta persona tiene. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero si me ven igual o peor que todos los demás, pues ¿cómo voy a venir a los pies de Cristo? ¿Cómo vamos a ganar almas para Cristo? ¿Entienden? Todo es un proceso, pero no 20 años me la voy a pasar en el proceso porque yo no quiero avanzar. ¿Verdad? Mucha gente, no es mi tiempo. ¿Y tú cómo sabes cuándo es tu tiempo? ¿Tú eres Dios o qué? El tiempo es hoy. Si hoy se te está compartiendo de la palabra, es para que hoy tomes una decisión. ¿Qué le pedirías a Dios? Pues dame la sabiduría para ver si sí me voy a entregar a ti o no. Dame la sabiduría, la fortaleza para tomar una buena decisión. No esperarme años a vivir como el enemigo. ¿Cómo quiere que tú estés viviendo? Él te quiere trapear. Y muchas veces lo logran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tomamos una decisión. ¿Por qué? Porque
les digo, a la gente siempre les gusta que uno les hable de las bendiciones, de las promesas, pero no de la obediencia, no del compromiso. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer y pensar. El mundo, ¿para qué me sirve? O sea, ¿qué enseñanza puedo recibir del mundo? Cuando Dios es el creador del mundo. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Entonces dice, versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo de Dios que ya mora en ti, te quiere para Él. No te quiere compartir con nadie. No te quiere compartir con el mundo. Él quiere obrar en tu vida. Él quiere transformar tu vida. Él quiere darte un propósito en tu vida. Pero si tú no tomas la decisión, si tú siempre quieres seguir viviendo igual, pues no vas a sentirte bien, porque ni estás quedando bien ni con el mundo ni con Dios. Por eso también nos dice la palabra, ¿verdad? Que no se puede servir a dos señores, porque con uno vamos a quedar mal. Entonces, o yo quiero estar en el mundo o quiero estar en la presencia de Dios. Si yo digo, yo quiero estar en el mundo, adelante, sé el mejor mundano que haya, ¿verdad? Pero si yo quiero estar en la presencia de Dios, búscalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Buscarlo ahora en tanto está cercano, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo tengo que decir. Tengo que pensar, ¿qué voy a hacer? Dice, el Espíritu nos anhela celosamente. Versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él se agrada de la gente humilde, no de los soberbios. ¿Qué es un soberbio? Alguien que no necesita de nadie, que piensa que no necesita de nadie. Estamos en un mundo donde la vida da muchas vueltas. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Ser siempre la misma persona para con todos, porque no sabemos el día de mañana quién nos puede extender la mano. Pero también no hay que abusar. ¿Por qué? Porque la palabra también nos dice, todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos sembrando. Si ahorita no me está gustando lo que estoy cosechando, tengo que ver qué semilla estoy sembrando. Por eso la palabra dice, la misericordia de Dios o de Jehová son nuevas cada mañana. Cada mañana es una oportunidad para ser una mejor persona. Mientras tengamos vida hay oportunidad para ser mejores. Mientras haya vida hay oportunidad para ser mejores en la presencia de Dios y darle la gloria a Él. Amén. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dejar la soberbia, dejar el orgullo, dejar el odio, el rencor. Porque eso estorba. Eso estorba en nuestro corazón para poder crecer. El resentimiento, el odio, la falta de perdón, la raíz de amargura, eso nos detiene espiritualmente y no podemos avanzar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios, obedecer a Dios, resistir. El enemigo te va a lanzar dardos de fuego. ¿A dónde? A tu mente. El enemigo te va a atacar a tu mente. El enemigo siempre te va a poner pensamientos en tu mente. Y ya viste, ya hiciste, y mira, y esto, y lo otro, y aquello. Nosotros somos seres humanos que tenemos errores y fallas. Al que tú tienes que ver es a Cristo siempre, porque Él es el único perfecto. Sométete a Cristo, y cuando venga el diablo, Él te va a encontrar fortalecido, fuerte, y va a huir de ti, porque no te va a poder vencer, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces, tú siempre debes de ver a Cristo. El único perfecto es Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15.
Amén. Primera de Juan capítulo 5, 14 y 15 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo, porque le estás pidiendo conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, si tú le pides, tienes que tener esa confianza. Voy a recibir lo que yo estoy pidiendo. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser obediente a su palabra. No necesariamente te tienes que saber toda la Biblia al derecho y al revés para ser obediente a Dios. Con un versículo, 2 versículos que tú te sepas, ponlos en práctica. Ponlos en práctica y después sigue estudiando la palabra y vas a ver cómo el Señor se va a ir manifestando en tu vida. ¿Verdad? Amén. Entonces, tú lo que le pidas, pídele a Dios, pídele con fe. ¿Por qué? Porque si tú pides conforme a su voluntad, Él te escucha, Él te oye. Entonces, acuérdense, nosotros siempre que hacemos oración, siempre es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. No porque el nombre de Jesús sea así como un amuleto, no. Sino, ¿por qué? Porque Él fue el único que se mantuvo sin pecado hasta su muerte. Él muere siendo inocente de todo pecado y de toda maldad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Quién fue ese hombre? Fue Adán. Entonces entró el pecado y entró la muerte, ¿verdad? Pero por medio de Cristo Jesús, que Él se mantuvo sin pecado hasta la muerte, ahora por Él es que nosotros tenemos vida eterna. Amén. Entonces por eso nosotros siempre pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque Él es nuestro abogado delante de Dios. Porque si yo me presento en el nombre de Rubén, soy un hombre pecador, soy un hombre malo. Pues no me va a escuchar Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Él no habita donde está el pecado. ¿Por qué cuando Cristo estaba en la cruz y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Porque en ese momento Él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. ¿Verdad? Hay unas palabras que dijo Mahatma Gandhi, ¿verdad? Mal dichas, que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es cierto. Dios no puede habitar donde habita el pecado. Y si yo vengo a Cristo y soy un pecador, ¿Él qué quiere? Él quiere limpiarme de todo pecado y de toda maldad por medio de la sangre de Cristo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que yo pase a tener todas sus promesas. ¿Para qué? Para que yo tenga una intimidad con Dios, y Él me está dando el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo para morir por nosotros pecadores, para que tengan vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si yo soy un pecador, y imagínense una persona que mata, que roba, que miente, que hace cosas que no le agradan a Dios y le pide a Dios, va a salir a trabajar, va a salir a robar las combis, ¿no? Un ejemplo. Y le ora a Dios: pues que me vaya bien en estas 10 combis que me voy a subir a robar. ¿Dios le va a contestar esa oración? No. Entonces por eso hay gente que luego dice: pues yo no robo, yo no mato, no le hago mal al vecino, no hago esto, no ofendo, ¿verdad? Entonces yo no le hago mal a nadie, yo no soy un pecador. Pero tu mente, tus pensamientos, acuérdense que Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Soy un pecador, por eso necesito a Dios. Necesito renunciar a todo pecado, necesito renunciar a toda maldad.
¿Para qué? Para que yo pueda tener una relación personal con Dios. Entonces, miren, vamos a Juan 14, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Juan 14, versículos 13 y 14. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces aquí nos está diciendo, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es lo que les digo, cuando le pedimos a Dios, debemos de pedir algo que glorifique a Dios. ¿Verdad? Quiero orar por mi familia, quiero orar por mi matrimonio, quiero orar por mis hijos, quiero orar por quien ustedes quieran. Claro, se puede. ¿Por qué? Porque esa persona que llegue a los pies de Cristo va a testificar de Él. Y es para honra y gloria de Él. Amén. Amén. Entonces, por eso Él dice, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso tenemos que tener una comunión para saber lo que vamos a pedir. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Juan 9, 31. Amén. Amén. Dice así, vean. Todo lo que les estoy diciendo está en la palabra, ¿eh? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Amén. Ahí nos estamos dando cuenta que Él dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es como nosotros decimos, Dios, un atributo de Dios, ¿cuál es? Él es omnipresente. Él está en todo lugar, ¿sí o no? Sí. Pero su presencia, ¿a dónde llega? A donde uno lo invita. Si ahorita nosotros, como ahorita empezando, le alabamos, le adoramos, lo invitamos, como decía mi esposa en la alabanza, ¿no? Que el Espíritu Santo esté en este lugar. Él viene porque usted lo está llamando, porque usted quiere estar en comunión con Él. Pero si usted tiene una vida que no quiere, o sea, que usted quiere vivir como usted quiere, pecando y haciendo lo que usted gusta, ahí no va a estar la presencia de Dios. Y como decía hace un momento, si le pido algo que no es conforme a la voluntad de Dios, pues no me va a escuchar. ¿Por qué? Porque yo les dije hace un momento, todo es con un propósito. Todo es con un propósito. Entonces, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Por qué no oye a los pecadores? Porque el pecado me aparta de la presencia de Dios. Yo necesito un puente para llegar a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces yo necesito a Cristo en mi vida. ¿Para qué? Para que Él interceda por mí. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo le pido? Como yo les digo, luego pídanle que el Espíritu Santo los llene de su presencia. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ¿no? Que si nosotros pidiéramos el Espíritu, Él nos lo daría. Entonces, el Espíritu Santo es el que obra en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos transforma, es el que trabaja en nosotros, es el que nos cambia. Pero si yo no dejo que el Espíritu Santo obre en mí, pues no va a pasar nada, porque yo estoy deteniendo la obra del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Amén. Entonces, para terminar, vamos al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. ¿De quién fue de quien hablamos? Amén. Amén. 28, 9. Para terminar, vamos a este versículo. Primer libro de Crónicas, 28, 9. Amén. Amén. Dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová
escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Está fuerte, ¿verdad? ¿Puedes ponerlo? Aquí nos dice, ¿verdad? Y tú, Salomón, hijo mío. Imagínense, ya Salomón ya le pidió, ya le dio, ya todo. Le dice, este es un consejo, ¿no? Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Sírvele con corazón perfecto. Nosotros no somos personas perfectas, pero nos tenemos que esforzar por agradarle a Dios en todo lo que se pueda. Somos carne. No debemos de ser tan duros en juzgar a la gente. Mira, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana, pero no sabe por lo que está pasando esa persona, ¿verdad? No sabe que está pasando por problemas, luchas, tribulaciones. Entonces por eso Él dice, o sea, sírvele con corazón perfecto, esfuérzate por servirle con un corazón perfecto a Dios. Esfuérzate, porque no todo es fácil, ¿verdad? No es fácil, la vida cristiana no es fácil. Entonces dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Con ánimo voluntario, no te obliga a Dios a que le sigas. Es por tu voluntad, es porque tú quieres seguirle. Porque Jehová escudriña los corazones ¿de quién? De todos, dice ahí. Jehová escudriña. ¿Qué es escudriñar? Él busca hasta lo más profundo de tu ser. Él busca hasta lo más profundo de ti. Escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Amén. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Por qué Él te desechará para siempre? Porque Él no te obliga. Porque Él es un caballero. Y Él te dice, Él te ofrece vida eterna. Él te ofrece la salvación. Él te ofrece perdón de pecados. ¿Qué es lo que Él te ofrece? Es como una subasta, ¿no? ¿Cuánto dan por esto? ¿Cuánto dan por lo otro? ¿Cuánto dan por un alma? Dios dio a su Hijo para morir. Si tú le buscares, lo hallarás. Esa es una promesa. Si tú le buscas de corazón, lo vas a encontrar. Busca a Dios, porque Dios no es religión. Dios no fundó ninguna religión. Ni cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, tampoco Él puso una religión. Él lo que hacía era tener relación con la gente. Él iba por los perdidos. A Jesús lo criticaban porque se juntaba con pecadores, con prostitutas, con rateros, ¿verdad? Pero Él dijo, yo he venido por los pecadores, no he venido por justos, sino por pecadores, para que vengan al arrepentimiento. Y eso mismo lo sigue haciendo Dios. Él viene por los pecadores, no por los buenos. Entonces dice, si tú le buscares, lo hallarás, lo vas a encontrar. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces la oportunidad es hoy. Hoy, en esta tarde es hoy. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Amén. Es hoy, es decir, Señor, te necesito en mi vida. Quiero que me cambies, quiero que me transformes, quiero que llenes ese vacío que hay en mi corazón. Porque estar sin Cristo, estar sin Dios, es tener un vacío en la vida, un vacío en el corazón, porque con nada lo puedo llenar.